Buenas tardes, chiquillos y chiquillas de cuarto año medio que se están preparando para la prueba de transición de la asignatura de Lengua y Literatura. Espero estén muy bien en sus casas, espero también estén todos muy bien de salud y que aprovechemos esta instancia de hacerlo lo más productivo posible, que pongamos atención, que colaboremos, que participemos y que, lo más importante, ejercitemos en estas preguntas que se vienen a continuación. Miss, si quieres saludar también. Así es, muy buenas tardes chiquillos, que sea nuevamente una tarde muy provechosa, donde los principales protagonistas sean ustedes, aparte de cierto de llenarse y nutrirse de tanto conocimiento, también sea agradable también este taller para ustedes. Bien, chiquillos, ¿qué es lo que nos convoca hoy? Vamos a profundizar en la comprensión de textos dramáticos. La última clase estuvimos más pendientes de los textos no literarios, trabajando un poquito más otros tipos de textos, pero vamos a volver a trabajar los textos de esta índole literario y hoy día específicamente los textos dramáticos. Sabemos que van a aparecer, eso salió anunciado en el temario, y también en ese mismo temario aparece qué se le va a preguntar por cada uno de los tipos de textos. En lo referido al texto dramático, pueden aparecer preguntas o ustedes deben ser capaces de comprender, por ejemplo, todos estos elementos que aparecen acá, sea el conflicto y el problema humano que se representa, los personajes principales, la evolución, qué dice, qué se dice de ellos, cómo se relacionan, cómo reaccionan, cuál es su motivación, etc. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con los personajes. En un tercer punto, los símbolos tópicos literarios que pudiesen aparecer, características de los personajes tipo, y ahí vamos a, también pueden aparecer este tipo de preguntas. Si se dan cuenta, yo creo que es un error enunciar que la prueba no contempla contenido, ¿ya? Yo creo que ese es un error, porque por ejemplo, si yo no sé lo que es un símbolo, si no sé lo que es un tópico literario o no conozco ningún tópico literario, difícilmente también voy a poder resolver estas preguntas o estos ejercicios. Por lo mismo, no hay que creer así de manera ciega que los contenidos no importan y aquí se miden solamente las habilidades, porque efectivamente se necesita una base conceptual para poder comprender. Luego, un cuarto punto, sí, el modo como se presentan las Mister, creencias. Dígame. disculpe que lo interrumpa, pero no está compartiendo pantalla. Va, Estamos todos, por eso que, pero disculpe. digan, pues No, digan. sí, por eso lo interrumpí, mister. ¿Ahora sí o no? Ahora sí, mister. Sí. Bien, ese era el objetivo que lo había mencionado, que ya se lo leí, y estaba precisamente en esto, ¿ya? En lo que aparece acá respecto de los criterios que se consideran para verificar si que efectivamente se comprendió o no un texto dramático, en este caso. Y estábamos yendo en los distintos puntos y ahora estábamos en el punto 4, en el modo como se presentan las creencias, prejuicios y estereotipos, ¿ya? Eso es lo que estábamos analizando. También analizar un poco el ambiente de la obra, cómo se construye este ambiente a partir de los diálogos, de la interacción, de los monólogos, de las acotaciones. Recordemos que la atmósfera se construye en base a cómo se actúa o cómo estos personajes van desarrollando ciertas acciones. Ese es el ambiente. Por ejemplo, si están en un funeral, hay un ambiente que se percibe y ese ambiente es lo que aparece acá como atmósfera. Y finalmente algunos aspectos que son externos al texto y son más relacionados a la representación, pero que a su vez esa representación también comunica. Nosotros analizábamos que, por ejemplo, la iluminación, el sonido, el vestuario, habla también de los personajes. Un personaje que aparece con cierta vestimenta, sabemos que puede pertenecer a algún estrato social, sabemos que también nos podemos situar en alguna época, así que también el tema del vestuario comunica y nos entrega a nosotros algunas nociones del contexto. Por eso cuando hay una obra dramática hay que entenderla en su representación y en esta representación no necesariamente todo aparece explícito. Es decir, yo no va a aparecer en la obra, oh, yo soy noble, sino que ustedes con la vestimenta, por la forma de referirse, por la forma de interactuar, por cómo habla, ustedes van a tener que inferir y desprender que ese personaje, por ejemplo, pertenece a la nobleza. Así que hay hartos elementos que intervienen e interfieren en la configuración que nosotros tengamos y la comprensión que nosotros tengamos de una obra.
Solo esto nomás se pide respecto de la obra dramática. ¿Bien? Entonces lo que nos corresponde, y lo que nos compete, y lo que nos convoca, y lo que nos motiva hoy día, y todos los sinónimos posibles, es ejercitar. Bien, Miss, tenemos dos personajes acá, Georgina y Natacha. No sé si quiere escoger usted a uno o nombramos a dos chiquillas que sean Georgina y Natacha respectivamente. ¿Alguna voluntaria? Si no, aquí decidimos. ¿Alguna voluntaria? Porque son dos señoritas, entonces ahí los chiquillos pasan por esta vez. Ya, entonces yo le digo. Valentina y la Connie Carrillo. Valentina va a ser Georgina y la Connie va a ser Natacha. Ya. Y a mí espera un momento, por fin. Sí, esperemos, ¿Algún ¿no? Tenemos problema? todo el tiempo para esperar acá. Ya, lo siento a mí, es que estaba en la pieza con mi hermano y que él igual tiene clase, entonces ahora me voy a un lugar más silencioso para leer. Ujú. Ya. Ahora quiero que tú me digas el porqué de la determinación que has tomado con respecto a Jorge. Pero ¿no te lo ha explicado él? ¿Qué quieres que te explique? ¿Qué quieres que te explique él si todo lo ignora? Pobrecito, santo inocente. ¿Qué te ha dicho? Que ha venido a verte, como todos los días, como siempre. Es verdad. Que tú, tras breve conversación, le has dicho que habías reflexionado y que no piensas casarte. Efectivamente. Natacha, parece increíble que a mí, tu hermana, el único pariente que tienes, me trates con tanto desapego. Comprendo que si te pregunto y me intereso es porque pienso en ti. Ya no eres una chica. Tengo 4 años menos que tú. Yo deseo que normalices tu situación. Entonces, ¿el estado de soltera es normal? ¿Es anormal? Anormal, no. He querido significarte que lo lógico, humano y natural es que te cases. Somos solas, no podemos saber qué nos depara la vida. Perfecto. Muy bien y muy bien ¿Ah, era leído solo también. eso? Sí, era solo eso. Ah, Era ok. solo eso, un fragmento Ya. cortito. Así que muchas gracias, chiquillos, por su participación y por su lectura. Dedito para arriba la Miss dice ahí. Y muy bien, me gusta la entonación y también los énfasis que ponen al momento de leer. Muy bien, tenemos dos personajes, un diálogo entre hermanas y nos quedan un par de preguntas que resolver. Vamos, Miss. Tenemos la primera pregunta. ¿La leo Ya, usted? ¿La leo yo? sí, Como usted yo la quiera. leo. Ya, Perfecto. dice, el diálogo entre Natacha y Georgina es A, cordial pero formal, B, familiar, aunque se advierte distancia entre ellas, C, coloquial, D, agresivo. Les vamos a preguntar a la máquina del señor Matías Mancilla. Familiar. Excelente, Mati. Muy bien, es familiar, ¿cierto? Aunque sabemos que están peleados, no se tratan con cariño cuando uno, si uno dijera existe un tono familiar entre ellos, uno se imagina que existe un trato cariñoso, afectivo, o cuando dice tuvo un trato familiar, que es decir, como con mucha confianza. Aparece eso, pero sabemos que hay cierta lejanía entre ellas porque están hablando de un tema que una está de acuerdo y otra que no, y que lo están forzando ahí entre ambos personajes. Así que muy bien, Mati. ¿Ya? La Bien, formalidad no aparece tan explícita y lo coloquial emplearía otros términos que no aparece. Y agresivo claramente no es. Muy bien, muy bien. Continuemos entonces, Miss. ya, segunda pregunta dice, ¿qué tipo de personajes representan Natacha y Georgina respectivamente? A, antagonista y protagonista, B, protagonista y antagonista, C, protagonista y personaje secundario, D, personaje secundario y protagonista. Le vamos a preguntar a la señorita Araceli Venegas. Es que ¿puede volver al, o sea, Mister, ¿puede volver al texto para ver algo? Sí, por supuesto. Mm, ¿Quién era la que se iba a casar? sí, eso quería ver. Era lo más lógico. Que- Ya el otro, pues ahora Ya, sí. sí. Natacha era la que no se quiere casar. Sería protagonista y personaje secundario. La C. ¿La C? Ya. Sí. Tenemos ahí No es la B. tranquilidad. No he dicho que esté bien Ay. ni esté mal. Tranquilidad. Perdón.
tenemos la primera parte que está bien, ¿ya? Sabemos que Natacha es la protagonista porque ella es la que realiza las acciones, ¿ya? O sea, la historia gira en torno a ella. Ahora, hay un propósito que sigue ella, que es que no quiere casarse. ¿Y quién se interpone entre ese propósito? Entre Natacha, que no quiere casarse, y al medio alguien que dice que sí se case. Recordemos que el que se opone a los objetivos del protagonista es el antagonista. Así que sería la alternativa correcta la B. ¿Ya? ¿Se entendió por qué? No, no entendí. Ya. De nuevo. El protagonista persigue un objetivo. ¿Ya? Eso en cualquier obra dramática, en cualquier obra narrativa, hay que entender eso. Ya, el protagonista persigue un objetivo. En este caso, Natacha, su objetivo es que no quiere casarse. Ese es su objetivo. El antagonista va a ser quien se oponga o que dificulte este propósito. Entonces, en este caso, si el propósito de Natacha era no casarse, el antagonista va a decir, cásate, porque le va a poner su propósito, se va a intervenir en su propósito. En este caso, por eso, porque en este caso Georgina actúa e interviene en este propósito que tiene el personaje, actúa como antagonista. Sería un personaje secundario si que apoyara a alguno de estos dos, pero no sabemos muy bien porque no tenemos el otro personaje. ¿Ya? Nos falta, solo lo conocemos por referencia. Ahora, si Y nosotros entendí. escarbáramos un poquito, podríamos llegar a que fuese un personaje secundario si que apareciera, en este caso, el pretendiente, el varón, pero no aparece aquí en el texto. Solo sería la alternativa B y esa sería como la justificación de por qué es B. ¿Ya? Pero quedamos bien en que Natacha era la protagonista. Sin ella ser el centro del diálogo, la historia gira en torno a ella. Así que eso igual hay que entenderlo, que no es precisamente el personaje que hable más va a ser el protagonista, sino sobre quién gira la historia. No sé, si sacamos algún cuento como Caperucita Roja, si sacamos a Caperucita, pierde sentido la historia, ¿ya? Independiente que existan los otros personajes. Bien, Miss, el texto 2, no hay pregunta 3, y este texto creo que tiene 3 preguntas. Sí, ya. Es cortito y aquí es Hamlet, y este texto es un poquito difícil de leer, porque hay, si se dan cuenta a simple vista, hay muchos signos y hay que leerlo muy, muy bien, muy detenido para poder comprenderlo. Ya, vamos a elegir a alguien para leerlo entonces. Ya sí, lo siento. Sí, eso me está dando cuenta. Ya, entonces le vamos a pedir al Aníbal si puede leer, por favor. Y sea Hamlet. Hola, hola. Ahí sí, ya. Hola, profe. Ya. Ya. ¿Ser o no ser? He aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas para el piélago de calamidades y, haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible: morir, dormir, tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo, pues es forzoso que nos detenga al considerar que sueños pueden sobrevivir en ese sueño. Pues es forzoso que nos detenga al considerar que sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Esta es la reflexión que nos da tan larga vida al infortunio. Muchas gracias, Aníbal. Era lógico que existiese dificultad al momento de leer porque, si se dan cuenta, primero está contextualizado hace tiempo y William Shakespeare, de hecho en inglés, no sé si han leído algo en inglés, tienen este problema de precisamente que pasa en la traducción al español, que aparecen muchos signos, muchas frases entre medio con autonomía sintáctica, pero están ahí inmersas en un párrafo, entonces es complejo leerlo. ¿Se entendió algo? Lo que están ahí. ¿Atentos? No. ¿No? Dice ser o no ser,
He aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para Aníbal el también. espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más. Y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los 1000 naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir. Tal vez soñar. Sí, ahí está el obstáculo. Pues es forzoso que nos detenga el considerar qué sueños pueden sobrevivir en ese sueño de la muerte, cuando nos hayamos liberado del torbellino de la vida. Esta es la reflexión que da tan larga vida al infortunio. Aquí estamos en un texto, obviamente un poquito más complejo, y es muy pausado. De hecho, esto es como muy profundo también, porque es una reflexión. Yo lo leí así como súper rápido también. Pero lo importante es que tratemos de resolver las preguntas que pudiesen aparecer. La primera es de vocabulario contextual. Pesar, que aparece acá. ¿Ves? Ya. La pregunta 3, entonces, pesar, dice A, daño, B, abatimiento, C, peso, D, debilidad. Ahora sí lo vamos a pedir a la señorita Constanza Vargas que nos Me lo responda. esperaba, ¿no? A ver. Ya, a ver la pregunta. ¿No es la B? B, efectivamente, abatimiento. ¿Ya? Ven acá. El pesar es estar abatido. Ahora, como siempre le digo, esto es lenguaje contextual. Así que, por ejemplo, pesar en matemáticas tiene una acepción. Si nosotros estamos tomándole el peso a algo, también podemos ocupar ese verbo. Cuando damos el pésame, también estamos ocupando esta misma palabra en otro sentido. Así que está muy bien, sería abatimiento, el pesar del corazón. 4. Y la pregunta Ya. quizá estructural. Pregunta 4, entonces. Dice, el fragmento de Hamlet corresponde A, una acotación, B, un monólogo, C, un diálogo y D, un aparte. Le vamos a preguntar a Martina, si nos puede ayudar. Hola, Miss. Hola. ¿Un diálogo? ¿Sí? C. Recordemos que el diálogo se establece entre 2 o más personas. Así que tenemos que... Ay, sí, tienen razón, perdónenme. ¿Ya? Lo opuesto a un diálogo. ¿Un monólogo entonces, profe? Perfecto. Muy bien, Martínez. ¿Ya? Un monólogo. Recordemos que el monólogo, aparte de la estructura textual, que es solo un personaje hablando, la temática en el género dramático del monólogo habla precisamente de qué están sintiendo los personajes. Así que más allá de solamente la estructura textual, lingüística, de solo un personaje diciendo un texto, el monólogo también tiene un referente en el contenido. Y el contenido es precisamente el que yo les mencionaba, que es cuando un personaje habla acerca de un tormento interno, algún conflicto interno que pudiese tener, algunos pensamientos que puede extrapolar a voz alta. Entonces, también tiene un componente de contenido el monólogo. Muy bien, Martina. Y última referida a Hamlet. Profe, Bien. Dígame. ¿qué era una parte? La parte es un texto, ¿cierto? Que es como un secreto en donde el personaje le habla al público, como rompiendo esta cuarta pared. Y los otros personajes que están en escena hacen que no lo escuchan, ¿ya? Es como cuando en Deadpool habla frente a la cámara, eso sería como una parte, ¿ya? Si lo llevamos Ah, a un ya, ejemplo gracias, más profe. cercano. Perfecto, gracias Connie por la pregunta. Ya, ahora sí, pregunta 5. Hamlet reflexiona acerca de A, la muerte, B, los sueños, C, la vida, D, la existencia humana. Le vamos a preguntar a la Vale. ¿La Vale? ¿No está? Se fue. Ay, no, sí, perdón, Ay, Miss, es que estaba hablando ya. con mi papá, perdón. Ya. Si puede responder ¿Puedo la volver? Sí, Miss, Sí, sí puedo.
Es que es muy enredado, pero... A ver ahora las alternativas. La muerte. Ah, Respuesta definitiva. no lo sé, es que habla como de todo, entonces no sé qué. Es que habla de como el sueño de la vida que termina en la muerte, no lo sé. Es algo que va más allá de mi intelecto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Estoy viendo, En el estoy chat viendo el están chat, todos diciendo sí, están mister. todas las alternativas puestas. Exacto, Ya, están todos. pongamos la D, porque habla como de la vida, los sueños y la muerte, así que puede ser de esas tres cosas, no sé, Ya, mira, no sé. volvamos al texto y tratemos de resolverla. Bien, vamos a destacar aquí para que quede más clarito. Ya, primero podríamos decir ser o no ser. Por tanto, existir o no existir. Entonces podríamos pensar que pudiese ser la existencia humana. ¿Ya? Esa era la alternativa D, si mal no recuerdo. Sí, Ya. Pero aparece acá entre ser o no ser, entre vivir o morir. ¿Ya? Vivir o morir. Por lo tanto, ahí tenemos la vida y la muerte, que a fin de cuentas también aparecía en la alternativa, donde dice morir, ¿cierto? Y dormir. Pero el problema que se genera entre morir y dormir está acá, en los sueños. A fin de cuentas, el problema, esta reflexión, es por los sueños. Porque dice, ya si morir es lo mismo que dormir, el problema de dormir es que yo no puedo controlar los sueños. Por lo tanto, no puede ser una solución el dormir. De hecho, aparecía acá que el dormir, a ver, acá, que con el sueño damos fin al pesar del corazón y los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. Es decir, con el sueño, nosotros nos separamos de todos los problemas que pudiésemos tener en la vida terrenal. Pero el problema es que no podemos controlar esos sueños. Y por eso ahí está el obstáculo, el de los sueños. mister, pero dice, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos, se refiere al sueño entonces de dormir, Sí. no al A ver, sueño de morir. se refiere, sí, pues es que acá Era arriba, capcioso, ¿eh? era capcioso, sí, acá arriba dice que morir es igual que dormir, ¿ya? Pero en ese dormir está el sueño. Y eso es lo que aparece acá abajo, morir, dormir. Nuevamente está Ok, aquí. entonces era la C, creo. Ya, volvamos acá. ¿Y con cuál nos quedamos entonces? Ah, no, la B, sí, la B. La B, con los sueños, ¿cierto? Porque los sueños era el problema que habría entre la vida y la muerte. Entre vivir o morir, y si morir era lo mismo que soñar, entonces teníamos este problema que no podemos controlar los sueños, por tanto no daríamos como todas las soluciones a los problemas que tenemos en la vida. O Ese sea, era... Mati Máquina nuevamente ahí lo respondió correctamente. No, Mati, excelente, Sí, es entonces. verdad, mister, ¿En sí, eso serio? estamos aquí, le estamos diciendo, sí, porque el Mati dijo B, la Connie Carrillo C, pero como pregunta, Connie Vargas dijo la D, y bueno, la Vale que había dicho Ah, bueno, estaba entre la A y la D, po. Entonces, máquina, ¿ves? No nos vamos a equivocar. estaba leyendo el chat ahí, cuando crees que quiere ser como Matis. Bien, bien Mati, ¿ves? Tiene seguidores. A mí igual me gustaría ser como Mati. Seamos como Mati, sí, a mí me encanta, así que un ejemplo a seguir. De verdad, Mati, Muy bien, en Mati. serio, sí, Excelente. muy buena. Bien, texto 3 y último, chiquillos. Último texto que le tengo preparado para hoy día. Y lo tenemos que leer y nuevamente resolver un par de preguntitas. Ya, yo lo voy a leer, mister, aunque capaz Este que... texto no es dramático, pero sí hace referencia a obra dramática. ¿Ya? El eje temático al menos lo mantengo. Ya, texto 3 entonces. Gilda Raíz es una obra por completo dramática, con un movimiento de tragedia. Además, la composición está edificada en torno a un personaje extraordinario, el prodigioso Gil de Raíz, mariscal de Francia, hechicero y gran amador de mujeres. No se parece absolutamente a nadie, aunque desciende de Don Juan y de Fausto. La acción de la obra es clara y progresa, con armonía en los 4 actos. El primero es un modelo en la exposición del conflicto, la aparición del protagonista. En la segunda parte tiene lugar una curiosa escena con Juana de Arco,
en que se muestra un aspecto inesperado de ese amigo de Satanás, un intelectual que aprendió amargas lecciones en el trato con los hombres. Después de un tercer acto, orgiástico, la obra desemboca en la escena del juicio, que abarca todo el último acto. Todo esto la hace una obra apasionante. Muchas gracias, Miss. Veamos las preguntitas que están preparadas acá. Ya, preguntas entonces. La pregunta 6 dice edificada. Le vamos a preguntar a la señorita Constanza Carrillo. Profe, ¿puede volver un poquito, por favor? Por supuesto. Ahí está edificada. Ya. Y ahora vuelva, por favor. El resto puede ir respondiendo en el chat si quiere, ¿eh? La D, formada. Bien. Acá. Está formada en torno a un personaje extraordinario. Bien, aquí nos alejamos un poquito. Cuando uno edifica, uno construye. ¿Ya? Construye, por lo tanto, necesita una base de construcción. Cuando tú formas algo a una materia prima, ¿ya? En estricto rigor, el concepto se acerca más a construir, ¿ya? Edificar, de hecho, si nosotros nos ponemos a pensar en edificar, se nos viene al tiro la referencia a la mente, un edificio, alguna construcción. Y en ese mismo sentido se emplea acá en este contexto, ¿ya? Está edificada en torno a un personaje extraordinario. Por lo mismo, obrada, no, ahí la descartamos. Fabricada, se remitiría a los procesos más de fábrica, ¿cierto? Obviamente nos alejamos. Y formada, nos alejamos por lo que ya te mencionaba anteriormente, ¿ya? Que es como darle forma a algo, pero no se aleja en realidad del sentido que está en el contexto. ¿Ya se entendió o no? No se Porque entendió. igual quedó con duda eso. Sí, entendí, profe, gracias. Ah, ya, perfecto. Ya, pregunta 7. Inesperado. A, indescriptible. B, incomprensible. C, sorprendente. Y D, escalofriante. Si puede responder, Aníbal. Pero inesperado, ¿cierto? Sí, ahí está. Ya. ¿Puedo ir a la pregunta? Indescriptible. La. Indescriptible, que no se puede describir. No, perdón. La C. La B, que no se puede comprender. No, la C. La C. O vamos avanzando. No, efectivamente la alternativa correcta sería la C, sorprendente, ¿ya? Cuando aparece algo inesperado es porque produce alguna sorpresa. Si tú no te esperas algo y pasa, es porque es algo fortuito, algo que te puede pillar desprevenido, te puede sorprender. Acá hay que entender indescriptible, que no se puede describir, incomprensible, que no se puede comprender, escalofriante, que puede producir algún efecto, pero no se relaciona en nada con el texto en realidad, ¿ya? Solo aparece un aspecto inesperado, no sabemos qué cosa es lo que aparece, solamente se menciona. Por lo tanto, tenemos que asumir que es sorprendente. No sabemos si que esa sorpresa va a producir escalofríos o no. Así que esta la estaríamos descartando porque no tenemos más información en el texto para poder inferir que pudiese ser esa alternativa u otra. ¿Ya? Bien, y nos queda unas últimas dos y con esto ya concluimos. Ya, pregunta 8. En el texto se afirma que A, emplea un modelo tradicional de estructuración. B, Gil de Raíz era apasionado al juego y a las mujeres. C, Gil de Raíz desciende de otros personajes literarios. D, la obra está dividida en 3 partes. Si puede responder, Araceli. ¿Qué significa vicitudes? ¿Dónde estamos? ¿Cómo? Ay, pero es la 8 o la 9. En la 8. La 8. Ay, me enredé. Sí. No. Ay, no sé, profe.
Ya no sé, la B, pero la chunga porque no estoy segura, no sé. El chat, chiquillos, también, para todos, dejemos la pregunta abierta antes de darle la respuesta correcta. Ahí ustedes también pueden participar en el Es chat. que puede poner el texto. Sí, pues, por supuesto, díganme eso. Y lo vuelvo. Mm, Ay, coloque la pregunta ahora. A ver, espérenme un ratito, ¿eh? Vamos a hacer algo acá. ¿Está compartiendo la pantalla, Miss? Ah, sí. Sí, Ya, mister. ya le dije la preguntita abajo. Exacto, se ve ahí mejor. Aunque no se ve muy bien la de mister, que hasta la C. ¿Sí? Sí, podría subir un No, poquito. sí se ve la D. ¿Sí? ¿Se ve? Ah, ya. Ya, No entonces sé. mis ojos están fallando. Ya. Ya lo voy a Pucha, poner. mis. Ahí sí, ahí sí. Ahí. Te doy el tiempo para que contesten Más todos la si B, quieren en el chat. Perdón. más la B, La B, B. ya. En el chat dicen B y D, o D también dicen. Ahí Ujú. está. ¿Faltan más respuestas ahí? Hay solo Bien. 2. Avancemos. Revisemos una por una la alternativa. Emplea un modelo tradicional de estructuración. Eso podría ser, pero que se afirme. Se afirme. ¿Qué quiere decir? Que está explícito en el texto. Esto nosotros lo podemos inferir a partir de lo que dicen en todo esto que aparece acá. ¿Ya? Pero sería una inferencia. No aparece explícito. Era apasionado al juego y las mujeres. Solo aparece que era amador de mujeres. No sale nada relacionado al juego. Así que tampoco sería. ¿Desciende de otros personajes literarios? Aquí, desciende de Don Juan y de Fausto. Don Juan, usted conoce a Don Juan Tenorio, y esa sí sería la alternativa correcta porque aparece explícita y además la pregunta es esa, que se afirma, es decir, aparece. La obra está dividida en 3 partes, lo descartamos porque aparece aquí, que son 4 actos, por lo tanto, 4 partes. ¿Ya? Así que What? ahí no aparece, 4 actos. ¿Pero entonces cuál es? No le dije la C, que desciende de otros personajes, desciende de Ah, no Don Juan caché. y de Fausto. Ahí está. ¿Ve? Puede ser la alternativa correcta. ¿Quedó claro, sí o no? ¿Por qué era esa y no otra? Sí. Sí, quedó claro. Sí, yo sí entendí. Profe, Ya, perfecto. Bien, y nos queda una última pregunta, y de hecho así que creo que debería estructurar yo el texto, ¿eh? Como dejar las preguntitas bajito para no estar volviendo todas las veces. Quizás para la otra clase Sí, porque es más fácil. sí, en vez de estar yendo y volviendo en el texto, es mejor dejar las preguntitas ahí a disposición. Bien, nos queda esta última pregunta, que es la 9. Ya. Pregunta 9 dice. El hecho que sea una obra con movimiento de tragedia implica que 1. El protagonista tendrá un desenlace fatal. 2. El protagonista enfrentará diversas vicisitudes. Y 3. El protagonista luchará en contra de un destino inevitable. A, 1 y 2. B, 2 y 3. C, 1 y 3. D, 1, 2 y 3. Si nos puede Vicisitudes, ayudar. antes de seguir avanzando, vicisitudes son como problemas que va a enfrentar, ¿ya? Como acontecimientos, pero que son como mini conflictos, ¿ya? Esas son vicisitudes, como adversidades. Ya. Si nos puede ayudar aquí con la respuesta, Mati. Pucha, vos. A ver, yo diría 2 y 3, profe. Yo diría Diría 2 y 3. 2 y 3. Eso es lo que usted diría. Y, a ver, 2 y 3. Tiene 50% bueno. Tiene que cambiar una. Puta, vos. Ay, yo diría que es la de 1, 2 y 3, porque casi siempre lo de tragedia tiene un final fatal. Muy bien, muy bien. Yo creo que es 1 y 3. ¿No es 1 y 2? Yo no Porque Es diría que dos si por dijo que el había que movimiento cambiar de uno, tragedia, pues, si no diría que sería una obra, porque si estamos hablando de una obra tragédica, en el género de la obra, sabemos lo que pasa, pero dice movimiento de tragedia, entonces en parte
a una tragedia, pero no en su totalidad. Entonces, por eso ya me confundió todo, profe. Buen punto lo que dice el Matei. Bien, Mati. De hecho, Pero es que si dijo que había que eliminar una, entonces no es imposible que sea la D. claro, solo hay 2 correctas, no son todas. Así que descartemos esa. Ahora, ¿cuál es la combinación ideal? Ah, profe. Yo digo que 1 y 3 porque, como dijo Mandy, habla de tragedia, entonces si lucha en contra de un destino inevitable es porque va a morir y no puede evitarlo. Y el 1 dice que tiene un desenlace fatal. Ya. Vamos a esclarecer esta duda. Bien, me gusta esto que expliciten su inferencia. ¿Por qué creen que es esa y no otra? ¿Ya? Y así también nos permite a todos verificar si que estamos pendientes o no. Primero, recordemos que el hecho de que sea una tragedia implica el tema de algo fatal, ya que va a desencadenar en algo malo o la muerte directamente del protagonista. Si vemos acá, en el texto, nosotros podemos inferir que al final pasa un juicio, ¿ya? Hay una escena del juicio que abarca todo el acto. Por lo tanto, ese juicio probablemente sea, no sabemos, estamos infiriendo aquí, pero hay un juicio, hay algo que se está debatiendo ahí, probablemente sea algo fatal para el protagonista. Eso es lo primero, ¿ya? Lo segundo, por lo tanto, esta sí la consideraríamos parte de. El protagonista enfrentará diversas vicisitudes, también, ¿ya? También vicisitudes, son dificultades. En una tragedia, el protagonista, que va a ser el héroe, ¿cierto? El héroe, enfrenta diferentes problemas en su vida. Enfrenta diferentes problemas. Ahora, la 3 no está completamente correcta. ¿Por qué? Porque cuando el protagonista lucha contra el destino inevitable, esto no habla de las tragedias, pero las tragedias griegas. Cuando el protagonista lucha contra su destino, ¿ya? Eso siempre aparece en las tragedias griegas, que ahí aparece la concepción del destino, de que la predestinación a algún acontecimiento, ahí tenemos a Edipo Rey, ¿cierto? Recuerden, pero eso habla más de la tragedia griega, cuando el protagonista se enfrenta a su destino. Y ese destino es inevitable, es ineludible y es trágico para él, para el protagonista. Pero esto es parte buena y parte mala. Y recordemos que cuando tenemos la mitad buena, la descartamos porque también es una mitad mala. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso era la A, la 1 y la 2. Primero, va a tener un desenlace fatal y en el camino va a enfrentar diferentes vicisitudes, diferentes dificultades. ¿Bien? Yo le dije. Bien, chiquillos. Ahí tenemos hartas alternativas y hoy día hablamos precisamente del género dramático. Si analizamos todas estas preguntas que aparecen acá, nos centramos en el primer texto, por ejemplo, en el de Natacha y Georgina, de que se querían casar y no sé qué, aparece el tema de los personajes y lo que dicen y cómo se relacionan entre ellos, cómo reaccionan, cómo se relacionan. Por lo tanto, estas preguntas eran más relacionadas a esta parte. En el segundo, o sea, en el texto de Hamlet, ahí por supuesto había mucho más símbolos, mucho más tópicos, el personaje estaba ahí, el personaje del héroe, etc. Asimismo, en el personaje de Gil de Rys, en donde hablábamos de un personaje que podía ser el seductor, que podía ser algún personaje tipo, pero era el análisis también en torno a los personajes, ¿ya? También hablamos de algún conflicto, que puede ser también el último texto en el que nos referíamos en este conflicto y el destino inevitable que pudiesen tener algunos personajes, o el destino fatal, y las vicisitudes, también aparecía ahí, quizás inferido, porque no era un texto dramático, pero sí hacía referencia a uno. Esto quizás no lo abordamos por la extensión del texto. Insisto, la principal dificultad que yo me enfrento al momento de realizar estas clases es la extensión de los textos. Tengo que escoger un texto breve, por lo tanto no aparece todo, y para hacer que esto sea más dinámico, para que no sean 40 minutos solamente leyendo y después vemos las preguntas. Se dan cuenta, textos cortitos y muy pocas preguntas, pero abarcamos diferentes criterios de comprensión de un texto dramático. Así que agradezco nuevamente a cada uno de ustedes la conexión,
la participación. Me gustó el hecho que pudiesen explicitar su proceso mental de por qué es esta, y argumentar también por qué es, porque quizá eso yo le encuentro que falta a este tipo de pruebas. A estas pruebas estandarizadas le falta mucho el tema de por qué uno logró llegar a una conclusión, como pasa en matemáticas, ¿cierto? Que ustedes llegan a una alternativa y explican a través del proceso por qué llegaron a esa alternativa y no llegaron a otra. En cambio, el lenguaje no pasa eso. El lenguaje no se explica, no existe como un apartado en la prueba donde uno explicite por qué llegó a esa conclusión y no otra. Así que ese ejercicio queda como pendiente y yo encuentro personalmente que falta. Pero bien, chiquillos. Muchas gracias entonces por su conexión, por sus aportes, por su participación. Y nos estamos viendo, chiquillos, creo que el viernes, ¿no? ¿Cuándo? La otra semana. La otra semana, Víctor. Recién nos estamos Sí, viendo. la próxima semana. ¿Sí? ¿Quedan dudas, consultas, Sí. reclamos, sugerencias? ¿No? Bien, chiquillos. Mis palabras al cierre, si quieren también despedirse de los chiquillos. Sí, no, muy chiquillas. bueno, como le dije al principio, también uno que pasó por esto, ¿cierto? Vuelve a recordar y dice, ¿por qué uno se equivoca en algunas cosas después? Porque yo todavía me acuerdo de algunas preguntas, entonces eso es bueno, porque uno, en este caso usted no haga solo un monólogo, sino que sean los chicos los protagonistas, pues, que ellos digan, pero ¿por qué esto y no lo otro? Y de esto se trata, para que ustedes igual se den cuenta y que obviamente faltan muchas cosas también que se podrían agregar a esta prueba, ¿cierto? Para obviamente uno poder justificar por qué uno está respondiendo eso y no es lo otro. Así que eso, pues chiquillos, me alegro y que se nos sigan nutriendo. Sí, hay mucho más esfuerzo en la argumentación que en responder solamente una alternativa. Por eso yo creo que se debería incorporar una parte también de eso, de que los estudiantes justifiquen por qué es esa y no otra. Pero bien chiquillos, nos estamos viendo entonces. Que tengan una muy bonita tarde. Aprovechen de descansar. Chao, Ale, qué bueno verla. Chao, que estén bien, chiquillos, cuídense. Chao, profe, que estén bien. Yo Chao, despidiéndome, chao. estaba apagado. Chao, que estén bien. Chiquillos, Chao, que estén profe. bien.